Vamos a continuar analizando tres funciones que también nos servirán como base para descomponer otro tipo de señales o muchos tipos de señales. En la clase pasada conversamos sobre las exponenciales complejas y estas exponenciales complejas más adelante nos van a servir para poder representar una señal periódica o bien una señal no periódica a través del análisis de Fourier. En particular, esos temas son series de Fourier y transformadas de Fourier. Las señales que vamos a ver ahora son sencillas, se denomina impulso, escalón, y también existe una señal adicional que se conoce como una rampa, que es una línea recta. Entonces, estas señales que vamos a ver nos van a servir de base para representar otro tipo de señales. Entonces, existen en tiempo continuo y también existen en tiempo discreto. Son similares, aunque existe una cierta diferencia en lo que es el impulso. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la primera señal que vamos a ver va a ser el impulso unitario en tiempo discreto. Impulso unitario. Esta señal tiene una gráfica muy sencilla y a partir de la gráfica vamos a escribir la ecuación. Entonces, es un tipo de señal que solo existe para un instante de tiempo. Entonces, si es que es este impulso en tiempo discreto, aquí vamos a tener n, nuestra variable independiente discreta, y en el instante cero, esta señal tiene un valor de una unidad. Y para cualquier otro instante de tiempo, esa señal vale 0. Entonces, es una señal que existe solo para un instante de tiempo, que en este caso es 0. La notación para la función impulso unitario es utilizando la letra griega minúscula delta de n. Y la definición matemática es muy sencilla. La función delta de n, o también impulso unitario, está definida como 1 para el instante 0 y vale 0 para cualquier otro instante distinto de 0. Es una función muy sencillita que después la vamos a aprovechar cuando veamos un poco más a detalle una operación que se conoce como convolución, que nos sirve para determinar la salida de un sistema que es lineal invariante en el tiempo. Impulso unitario. La otra función se denomina escalón unitario. Escalón unitario. Similar como hicimos arriba, primero vamos a escribir su gráfica y luego su ecuación. Entonces la señal escalón unitario discreta, ustedes pueden notar que inclusive en la misma notación ya podemos observar que es una señal de naturaleza discreta. Es una señal que existe a partir del instante cero y es constante hasta el más infinito. Entonces a partir del instante cero, esta señal vale 1. En el instante 1 esta señal vale 1. En el instante 2 vale 1 y así. Y antes del instante 0 esta señal vale 0. La notación para este tipo de función es la letra U minúscula de n. Es el escalón unitario. Y acá la definimos a esta función U de n. Es una función que vale 1 para instantes de tiempo mayores iguales a 0 y vale 0 para instantes de tiempo menores a 0. Ustedes pueden ver que todo este intervalo de aquí son los n mayores a 0, la función vale 0. Y a partir de 0, incluyendo el 0, vale 1. Entonces, estas son otro par de señales base que vamos a utilizar para más adelante descomponer señales. Existe una relación entre lo que es el impulso unitario y el escalón unitario. Esta relación es muy sencilla. Lo que quiere decir, que lo vamos a mostrar matemáticamente, es bastante simple. Si yo tengo un impulso unitario, yo puedo generar un escalón unitario. Y si yo tengo un escalón unitario, también puedo generar un impulso unitario. Vamos a ver cómo hacemos esa relación. Entonces, para yo encontrar mi función impulso unitario a partir del escalón unitario, es simplemente la primera diferencia, que es U de n menos U de n menos 1.
ustedes pueden observar que aquí aparece ya una de las transformaciones de variable independiente que conversamos en la clase pasada, que es la señal atrasada un instante de tiempo, o la señal se ha desplazado hacia la derecha. Vamos a hacer gráficamente esta expresión de aquí para verificar justamente que esta operación de un escalón menos un escalón desplazado una unidad a la derecha nos genera un impulso. Entonces vamos a graficar primero esta función de aquí. Entonces graficamos esa función de ahí. Vamos a hacerle aquí a esa función. La U de n. Y ahora vamos a graficar esta otra función de acá, que es el escalón desplazado una unidad hacia la derecha. Entonces aquí en el instante 0 vale 0 y a partir de 1 tiene valores. Y sigue. Tenemos nuestro escalón desplazado una unidad hacia la derecha. Vamos a hacer la diferencia de estas dos señales. Vamos aquí a completar antes de 0. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que en este punto de aquí 0 menos 0 vale 0. Estamos haciendo la diferencia. En el instante 0 tengo 1 menos 0, me va a quedar 1. Vamos a escribir aquí el resultado en el instante 0 vale 1. Luego en el instante 1 tenemos 1 menos 1, 0. Voy a escribir ese resultado aquí. Los anteriores ya vimos que valía 0. Siguiente instante de tiempo, que es el instante 2, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Entonces, para instantes mayores que 0, vale 0. Y esta función que resultante aquí ya la vimos al inicio, que es nuestro impulso unitario. Entonces, a través de este cálculo, nosotros podemos determinar el impulso a partir de dos escalones. Y este tipo de operación, más adelante la vamos a formalizar, se denomina la primera diferencia del escalón. Primera diferencia del escalón. Ustedes en su curso de cálculo trabajaron con derivadas de señales continuas. Aquí la contraparte, en lugar de derivada, se conoce como diferencia de señales discretas. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante cuando representemos un sistema que es lineal invariante en el tiempo con una ecuación diferencial. Y resolviendo esa ecuación diferencial vamos a encontrarnos nuevamente con este término que posiblemente sea nuevo, que se conoce primera diferencia. Como les digo, este término de diferencia es la contraparte discreta de lo que era la derivada en la parte continua. Derivada en la parte continua. Entonces ya sabemos cómo obtener un impulso a partir de estos escalones. Ahora vamos a ver cómo obtenemos un escalón a partir de un impulso. Entonces la ecuación es muy sencillita. Para yo encontrar o construir un escalón unitario a partir del impulso, lo único que tengo que hacer es ir acumulando ese impulso de menos infinito hasta n. Entonces vamos a escribir la ecuación y luego vamos a interpretarla de una forma gráfica. Aquí tengo mi impulso, delta m, para valores de m desde menos infinito hasta n. Observen que este n de aquí corresponde al n del límite superior de este sumatorio. Entonces, vamos a construir esto gráficamente. Primero escribamos este impulso de aquí. Entonces, vamos a escribirlo acá. Aquí tengo el impulso. Entonces, noten que el sumatorio va desde menos infinito hasta un cierto valor de n. Por acá está el menos infinito. Aquí colocamos, esta es función de m. Entonces, aquí vamos a poner función de m. Y va a ir hasta un cierto valor de n que está por aquí. Entonces, el sumatorio lo que hace es ir acumulando el valor de las muestras discretas. Entonces, ya sabemos que este impulso de aquí vale 0 en estos instantes, por acá vale 0 en estos otros instantes, y así. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria desde menos infinito hasta este valor de aquí, n, ustedes pueden ver que estamos sumando 0, 0, va a ser 0. Si seguimos sumando hasta este valor de n de acá, va a ser 0. Pero si sumamos hasta esta muestra en 0, ustedes pueden ver que como esta muestra vale 1, que es la amplitud que tiene el impulso unitario,
el resultado de esta suma de aquí va a ser 1. Si seguimos sumando, vas a tener 1 más 0, 1. Si seguimos sumando a la siguiente muestra, vamos a tener 1 más 0, 1. Si seguimos sumando 1 más 0, 1. 1 más 0, 1. Entonces, a partir de este impulso que está graficado aquí y haciendo la sumatoria de menos infinito hasta n, nosotros podemos construir el escalón unitario. Entonces, con esto hemos probado lo que mencionamos arriba, que si yo tengo un impulso, puedo construir un escalón. Si yo tengo un escalón, también puedo construir un impulso. Vamos a ver un par de propiedades que tiene esta función impulso unitario. Estas propiedades van a aparecer a lo largo de prácticamente todo el curso, entonces va a ser sencillo que conforme vayamos aplicando, ustedes la van entendiendo mejor. Entonces vamos a ver un par de propiedades del impulso. El nombre completo del impulso es impulso unitario porque tiene amplitud 1, pero generalmente sí se lo simplifica simplemente diciéndole impulso. Esta delta de n. Entonces una de las propiedades dice que si yo tengo cualquier señal discreta x de n y la multiplico por un impulso, lo que voy a obtener es esa señal evaluada en el instante 0 multiplicada por el impulso. Y la otra propiedad que es similar a esta de aquí, que dice que si yo tengo cualquier señal x de n que se multiplica por un impulso que ha sido desplazado n sub 0 posiciones, este n sub 0 aquí es genérico, puede ser positivo o negativo, es decir, este impulso puede estar adelantado o atrasado. Entonces pueden observar que aquí está una de las operaciones que vimos en la clase anterior, que es ese desplazamiento a izquierda o derecha, que era una de las transformaciones de variable independiente. Entonces la propiedad dice, cualquier señal que sea multiplicada por un impulso que ha sido desplazado es igual a la señal x evaluada en el desplazamiento del impulso, que es n sub 0, multiplicado por el impulso desplazado. Como les digo, este par de propiedades va a ir apareciendo en múltiples aplicaciones, entonces ahí luego ustedes lo van entendiendo mejor. En este caso es multiplicación por un impulso. Más adelante apareció una operación que se denomina convolución, donde también se involucra el impulso y aparece un resultado que es similar. Ahora, hemos visto impulso y escalón en tiempo discreto. Vamos a ver sus contrapartes en tiempo continuo. Entonces empecemos con el escalón unitario continuo. Escalón unitario continuo. O podría decirse escalón unitario en tiempo continuo. Que como les digo, generalmente se simplifica con escalón. Eso de unitario es porque va a tener una amplitud. Entonces vamos a escribir aquí primero a diferencia de lo que hicimos en el caso anterior, aquí vamos a escribir primero lo que es su ecuación y luego el gráfico. Entonces, este escalón unitario continuo es nuevamente la letra U de t y está definido como 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0. Ustedes observen aquí que en esta definición no existe el menor igual ni el mayor igual. Es decir, que en el instante 0 existe una discontinuidad. Entonces, más adelante vamos a formalizar esta discontinuidad. Entonces, graficando, ustedes siempre pongan atención primero en el eje, qué tipo de variable estoy colocando ahí, porque aquí fácilmente ya se puede ver que se graficará una señal que es de variable continua. Entonces, ¿qué dice la primera parte? Dice que vale 0 para instantes anteriores a 0. Es decir, que esa señal va a venir por aquí valiendo 0. ¿Y qué pasa en el instante 0? A partir del instante 0, la señal vale 1. Y vamos a graficar y con esta parte de aquí. Entonces, aquí vale 1. Esta es mi señal UVT. Escalón unitario continuo o simplemente escalón. Vamos a definir cuál es el impulso
unitario en tiempo continuo. Esta señal tiene algunas características e interpretaciones interesantes. Entonces vamos a ver cuál es el impulso. Y aquí este impulso unitario, que lo podemos inclusive anotar como impulso unitario continuo para hacer diferencia con el impulso unitario discreto. Este está definido como la derivada del escalón. Entonces, delta de t. Nuevamente utilizamos la letra delta minúscula. Definido como la derivada del escalón con respecto al tiempo. La derivada del escalón con respecto al tiempo. Pero aquí aparece un detalle que hay que observar un poco más de cerca. Recordemos que esta función aquí en el instante cero, como ustedes pueden ver, existe una discontinuidad. Noten que en la definición no existe un valor para t igual a 0. Bien es 0 para t antes de 0 y 1 para t después de 0. Y ustedes de su curso de cálculo saben que en las discontinuidades no está definida lo que es la derivación. Entonces, de alguna manera tenemos que prestar atención a cómo se realiza esta derivada que está aquí. Y lo que se hace es utilizar una función auxiliar y esa función auxiliar le vamos a aplicar un límite. Entonces, para definir claramente esta derivada de una función u de t, que ya vimos arriba que tiene una discontinuidad en el instante igual a 0, vamos a utilizar una función auxiliar que se denomina, vamos a escribir, a dibujar la primera aquí, antes de... Entonces noten que cuando estoy colocando t minúscula aquí, va a ser una señal continua. Entonces es una señal que tiene este comportamiento lineal aquí, y a partir de un cierto instante es una constante. Entonces en este punto donde cambia la señal delta, esta amplitud de aquí, 1. Y esta señal es U sub delta de t. U sub delta de t. Noten que aquí estamos utilizando la función delta para lo que es el impulso, que es la delta minúscula, y acá abajo aparece este triángulo aquí, que es la letra delta mayúscula, que es la que estoy utilizando en esta parte para indicar esa dimensión. Entonces, esta función de aquí, U sub delta de t, es el límite, o mejor dicho, si aplico el límite, haciendo que delta tienda a 0, esta función se transforma en el escalón. Entonces, si este delta de aquí tiende a 0, noten que es este delta de acá, lo que va a suceder es que esta función U sub delta de t tiende a la función U de t, que es nuestro impulso, nuestro escalón unitario. Entonces vamos a tomar esta señal y vamos a aplicar la derivada de esa señal. Ustedes saben que la derivada de una señal que es una línea recta, como esta de aquí, es una constante. Y la derivada de esta porción de acá, que es una constante, vale 0. Entonces, si nosotros sacamos la derivada de esta señal, lo que vamos a tener es que entre 0 y delta, como aquí ustedes pueden observar, tenemos una rampa, la derivada de una rampa o de una función lineal es justamente la pendiente, que es una constante. Vamos a tener como un resultado esta señal que está aquí, con altura 1 sobre delta, duración delta, y esta función lo vamos a denominar delta subdelta de t. Delta subdelta de t. Notemos que esta señal de aquí tiene un área que es igual a 1. Es sencillo de calcular. Noten que la base vale delta. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, delta por 1 sobre delta va a ser 1. Y ustedes pueden notar que si este valorcito de delta de aquí yo lo hago más pequeño, esta amplitud de aquí se va a ir haciendo más grande. Sin embargo, el área siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, vamos a graficar acá. Un caso cuando este delta se hace más pequeño, vamos a suponer que delta está aquí. Como este delta se ha hecho más pequeño, esta amplitud de aquí se va a hacer
más grande. Va a ser más grande. Pero noten que el área sigue siendo igual a 1. El área sigue siendo igual a 1. Y aquí nosotros podemos establecer que si hago que el delta tienda a 0, igual esta área va a seguir siendo 1. Esta área va a seguir siendo 0. Entonces ustedes imaginen que este delta de aquí se va cada vez aproximando más a 0. Este valor de aquí va a tender cada vez más hacia el infinito. De esta manera yo puedo decir que el impulso unitario está definido como el límite cuando delta mayúscula tiende a 0, que vemos que es esta base de aquí, de esta función auxiliar delta sub delta de t, que es la que hemos graficado acá. Entonces, ustedes pueden notar que, si regresamos aquí, hemos iniciado con esa función auxiliar u sub delta de t, que en el límite corresponde justamente al escalón unitario. Construimos la derivada de esa función, derivada de u sub delta de t con respecto al tiempo, y generamos esta función delta sub delta de t. Aplicamos nuevamente el límite, haciendo que delta tiende a 0. Y aquí podemos nosotros definir nuestro impulso unitario a partir de esta función auxiliar. Y de esta manera, como ustedes pueden notar, utilizando los límites nosotros podemos generar el impulso a partir de la derivada del escalón unitario, siendo que el escalón tiene una discontinuidad en el instante t igual a 0. Entonces aquí vamos a graficar esta función delta de t. Y vamos a ver una característica interesante. La gráfica de esta función delta de t o impulso unitario continuo es utilizando una flecha hacia arriba. Y aquí vamos a colocar el valor de 1. Pero este valor de 1 que lo vamos a encontrar en la gráfica de la función impulso unitario no corresponde a la amplitud de la función. Este 1 de aquí corresponde al área de esa función. Recordemos de este par de gráficas de aquí que vimos que sin importar el valor de delta, por más que se haga muy pequeño, esa área siempre va a ser igual a 1. Y si hacemos que el delta tienda a 0, lo que va a suceder es que esta amplitud de aquí va a tender al infinito, pero el área siempre va a seguir siendo 1. Entonces, el valor que va a aparecer aquí es el área. El área está concentrada en torno de t igual a 0. Ahora, de forma similar, yo puedo definir el impulso. Si yo tengo el impulso unitario, puedo definir un escalón. Si yo tengo el escalón, puedo definir un impulso. Y es muy sencillo hacer esto de aquí. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer. Yo defino a mi impulso unitario como la derivada del escalón. Entonces, ustedes pueden ver que si yo tengo un escalón, puedo conseguir un impulso. Hemos hecho este recorrido. Ahora vamos con este recorrido. Si yo tengo un impulso, voy a conseguir un escalón. Entonces, yo puedo decir que construyo mi escalón a partir de la integración desde menos infinito hasta t de un cierto impulso delta de tau de tau. Entonces vamos a analizar un poco a detalle lo que hace esta ecuación. Primero construyamos esta función de aquí, que es el impulso que acabamos de indicar. Entonces tengo aquí impulso que es delta de tau. Entonces observemos que la integración va desde menos infinito hasta un cierto valor de t, es decir, va a venir de más o menos la izquierda, que significaría este infinito. Y lo que hacen este límite superior y límite inferior es la ventana de integración. Entonces yo puedo venir integrando desde menos infinito hasta este valor particular de t. Ustedes pueden ver que la señal aquí vale 0, entonces el resultado va a ser 0. Si yo sigo moviendo mi ventana de integración hasta este instante t, igual sigue valiendo 0. Pero si muevo mi ventana de integración hasta este instante de t, recuerden que la integral lo que hace es encontrar el área debajo de una curva
Y esta señal de aquí tiene área 1, entonces al integrar hasta este instante de tiempo, el resultado va a ser 1, que es justamente el valor que tiene esta función escalón unitario. Si yo sigo integrando hasta un cierto valor de t, el resultado siempre va a seguir siendo 1. Es decir, que con esta ventana de integración, la salida vale 1, y con esta ventana de integración, la salida vale 0. ¿Y cuál es la señal que vale 0 antes de 0? Y vale 1 después de 0, justamente lo que es la señal escalón unitario. Entonces, de manera similar a lo que pasaba en la parte discreta, yo puedo construir el impulso a partir del escalón y el escalón a partir del impulso. Entonces, recapitulando un poco la utilidad de estas señales. En la clase anterior nosotros trabajamos con esta exponencial e a la j omega t y a la j omega n. Esta es la exponencial compleja, por el j que está en el exponente, tiempo continuo, y esta es la exponencial compleja en tiempo discreto. Hemos aquí conocido otras dos señales también en tiempo continuo, tiempo discreto. La una es escalón unitario e impulso unitario, y la otra es escalón continuo e impulso continuo. Entonces, estas señales que están aquí las vamos a denominar señales base. ¿Por qué se denominan señales base? Más adelante, si yo tengo cualquier señal continua, yo la puedo escribir como una combinación lineal de exponenciales complejas o de escalones de impulsos. Y si yo tengo una señal xn, también la voy a través de algunas herramientas a escribir como conjunto de exponenciales complejas o bien un conjunto de impulsos o escalones. Esa es la razón por la que se llaman señales base. A partir de esas señales voy a construir cualquier señal continua o cualquier señal discreta. Entonces, de manera similar al caso discreto, vamos a enfocarnos un poquito en las propiedades de esta señal impulso unitario. Aquí también aparece el resultado de que si yo tengo cualquier señal x de cualquiera, continua, y la multiplico por un impulso, esto me va a dar la señal evaluada en el instante 0 multiplicada por el impulso. Esta propiedad y la siguiente que la voy a escribir aquí tiene un nombre particular que se conoce como propiedad del filtrado. Entonces yo tengo cualquier señal x de t que se multiplica con un impulso que ha sido desplazado. Esto es igual a la señal evaluada en el desplazamiento multiplicado por ese impulso desplazado. Noten que este t sub 0 es el valor donde yo evalúo. Y aquí aparece nuevamente lo que vimos en la clase anterior, que son esas transformaciones de variable independiente. Aquí vas a hacer un ejemplo donde ya vamos a tomar una señal continua y la vamos a representar con estas señales básicas. Aquí ustedes van a entender un poco mejor la necesidad de estas señales. Entonces, este es el ejemplo 1.7. Una de las cosas que ustedes ya tienen que ir observando es que esta numeración que va a aparecer aquí tiene directa relación con los ejercicios que están en el libro de Oppenheim. Entonces, usted quiere profundizar un poco más o revisar cómo el autor del libro desarrolló el ejercicio, simplemente va al ejercicio 1.7 y se encuentra exactamente las mismas señales que vamos a trabajar aquí. Entonces vamos a graficar una señal que podría ser interpretada como un tren de pulsos. Entonces tengo aquí la siguiente señal. Noten que es una señal. Apenas observando lo que es la variable independiente, ya sabemos que va a ser una señal continua. Vamos a llamarla esta señal x de t. Entonces vamos a construir esta señal. Aquí vale 1, aquí tiene una amplitud de 2, por aquí una amplitud de menos 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la señal es de la siguiente manera. En instante 1 vale 2. Aquí baja hasta menos 1.
Luego sigue valiendo menos 1 hasta el instante 4. Y a partir del instante 4 vale 1. Este tipo de señal de aquí se la suele denominar como tren de pulsos. Aunque más adelante aparece un poco más la definición de lo que es un pulso. Un pulso es una señal rectangular. Y es un tren de pulsos porque están concatenados señales con diferentes amplitudes. Entonces, esta señal de aquí puede ser escrita como una combinación lineal de impulsos desplazados. Entonces, esta señal x de t es 2 u de t menos 1. Vemos de dónde viene. Primero, este 2 es por esta amplitud. Y este menos 1 es por este desplazamiento que tiene esta señal. Vamos a escribir aquí, esto es 1, 2, 3, 4. Y este U de t es la señal que comentamos hace unos instantes, que es nuestra señal base del escalón unitario, que ha sido modificada con una amplitud de 2. Entonces luego le resto una señal que vale menos 3 U de t menos 2. ¿Por qué menos 3? Porque si aquí la señal vale 2 y yo quiero que el resultado valga menos 1. Entonces, si a 2 yo le resto 3, me va a quedar menos 1. Y además vean que ese cambio de nivel de la señal ocurre en el instante 2. Por eso aquí la señal es desplazada 2 unidades hacia la derecha. Y luego de menos 1 va a valer 1. Si tengo que la señal vale menos 1 para que valga 1, tengo que sumarle 2. Más 2 u de t. ¿En qué instante acontece ese cambio? En el instante 4. T menos 4. Y aquí ustedes pueden observar lo que les comenté allá arriba. Una señal continua es escrita como una combinación lineal de esta señal base, que es la señal escalón unitario. Y ustedes pueden notar que son escalones que han sido... Bueno, aquí aparece un término que va a ir a ponderado. Este término ponderado, cuando yo se los menciono, significa multiplicado. Esta palabra ponderado es la que generalmente utiliza en este contexto. Entonces yo digo que la señal x de t es representada como una combinación lineal de escalones unitarios que han sido ponderados. Entonces, ponderar significa multiplicar. Aquí, por ejemplo, ha sido ponderado por 2, multiplicado por 2. Aquí ha sido ponderado por 3, multiplicado por 3. Y aquí ha sido ponderado por 2, multiplicado por 2. Y además, noten que esos escalones también han sido desplazados. Este desplazamiento, ustedes ya lo conocen, es un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, lo que me pide este ejercicio es, primero, representar esta señal como una combinación lineal de escalones unitarios ponderados y desplazados. Y quiero calcular la derivada de esta señal de aquí. Quiero calcular la derivada de esta señal de aquí. Entonces, es muy sencillo utilizando esa definición que vimos con ustedes hace unos instantes, que si yo derivo un escalón, me va a dar como resultado un impulso. Entonces, al momento de derivar estos 3 escalones, me van a dar 3 impulsos. Entonces, aquí voy a tener 2 delta de t menos 1 menos 3 delta de t menos 2 y más 2 delta de t menos 4. Y podemos graficar esta señal porque ya conocemos cómo es un impulso. Ustedes también pueden notar que aquí este impulso, estos 3 impulsos de aquí han sido ponderados. El primero ha sido ponderado por 2, el otro ha sido ponderado por menos 3 y el otro ha sido ponderado por 2 también. Recuerden que ponderado es lo mismo que multiplicado. De las características que ustedes pueden ver de este impulso es que ha sido desplazado. En el primer caso, 1 unidad a la derecha, en el segundo, 2 unidades y en el tercero, 4 unidades a la derecha. Entonces podemos graficar esta señal que está aquí, que es x' de t. Entonces ven que en el instante 1 tengo un impulso que vale 2. En el instante 2 tengo un impulso que vale menos 3.
Y acá en el instante 4 tengo un impulso que también vale 2. Y aquí tengo mi señal x' de t, que es resultando de la descomposición que hicimos originalmente de esta señal x de t. Entonces el ejercicio es sencillo y muestra justamente lo que estamos buscando hacer con estas señales base, que es tomar una señal y representarla como una combinación lineal, en este caso particular de escalones unitarios desplazados ponderados. Entonces, desplazados está aquí y ponderados aparece acá. Y esta suma y resta que ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí, resta, suma, es lo que yo les he comentado como una combinación lineal. Ahora, como ejercicio, ustedes pueden hacer, tomar esta señal de aquí y construir nuevamente la señal x de t. Noten que lo que tenemos aquí es un conjunto de funciones delta y lo que me tiene que salir por acá es un conjunto de funciones escalón. Entonces, lo que tendrían que hacer es la integral de esa función, que sería x de t, integral de menos infinito hasta t, de x' de tau, de tau. Y una vez que ustedes hagan eso, inclusive pueden guiarse con lo que está en el libro, van a volver a tener esta señal que aparece acá. Entonces, en este ejemplo nosotros podemos ver la utilidad de estas señales base. Lo que es con las exponenciales discretas, esa descomposición la vamos a ver, o representación, que sería el término más adecuado, cuando conversemos en el capítulo 3 de lo que son series de Fourier. Ahí vamos a tomar una señal periódica. Recordemos que la periodicidad también la conversamos la clase anterior, que es una forma de decir que la señal se repite a lo largo del tiempo. Y esa señal periódica se la representa utilizando una combinación lineal de exponenciales complejas. Y eso aparece en el capítulo 3. Pero con este ejemplo de aquí, ya hemos visto cómo una señal, en este caso continua, puede ser representada con estas señales base. Bien, ahora vamos a conversar un poco sobre lo que son los sistemas. Recordemos que esta materia se llama señales y sistemas. Nuestra definición rápida de lo que es una señal es información. Para el contexto de telecomunicaciones, nosotros una señal va a ser información. Y un sistema lo que va a generar es una transformación de esa información. Entonces, la definición de lo que es un sistema, podemos ya formalizarlo diciendo que es un proceso en el cual la señal de entrada, aquí vamos a escribir en tiempo continuo, esta va a ser nuestra señal de entrada y este sistema lo vamos a escribir aquí con un bloquecito, con este cuadrado, y de t. Entonces, este sistema tiene entrada y aquí tiene una salida y aquí un cierto procesamiento que vamos a formalizar más adelante. Entonces, este sistema es un proceso en el cual esta señal de entrada, x de t, es transformada por el sistema y lo que me va a devolver es una salida o respuesta. Aquí aparecen ya términos propios. Entonces, esta es una entrada. A estos sistemas también se los suele etiquetar de esta manera, con una letra T mayúscula y estas llaves. Entonces, esto indica que es una transformación. O sea, un sistema transforma la señal de entrada. ¿Y qué es lo que me devuelve? Me devuelve esta señal Y de T, que tiene el nombre intuitivo de salida, pero también se lo conoce como respuesta del sistema. Los dos términos los vamos a utilizar a lo largo de este curso. Lo que yo tengo a la salida de mi sistema, o a la salida de la transformación de la señal de entrada, es una señal que vamos a denominar salida o también respuesta. Los dos términos los vamos a ir utilizando. Ahora, este es un sistema en tiempo continuo. Existe una notación para simplificar este recuadro que está aquí, que ustedes observan que es una manera de escribir un sistema a través de una flecha. Entonces, yo puedo escribir x de t, esta flecha, y acá y de t. Esta es una notación simplificada de lo que es un sistema.
Y aquí simplemente nos interesa entrada y salida. En tiempo discreto es bastante similar. Lo que es la notación de un sistema en tiempo discreto, tengo por aquí mi entrada x de n, que viene un cierto sistema que es de naturaleza discreta. Y observo por acá lo que es una salida o respuesta. Tiene los mismos nombres que en el caso continuo. O lo puedo simplificar utilizando la flechita. Entonces, estas son nuestras notaciones para lo que son los sistemas. Uno de los sistemas más próximos que ustedes han trabajado hasta ahora es relacionado con lo que son los circuitos. Vamos a hacer un ejemplo rápido antes de salir a nuestro primer resistor. Según un circuito, por ejemplo, la señal de entrada es el voltaje y la señal de salida por ser la resistencia, la corriente o voltaje a un capacitor, o bien puede ser la corriente en un cierto componente activo o pasivo del circuito. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el siguiente circuito. Tenemos aquí una fuente, vamos a llamarle F sub S de T. Aquí tenemos una cierta resistencia y este circuito tiene también aquí un cierto capacitor que tiene un voltaje entre sus extremos, una diferencia potencial a sus extremos. Y obviamente aquí una corriente I de T, función del tiempo. Entonces, en este sistema sencillo, esta va a ser mi señal de entrada y esta va a ser mi señal de salida o respuesta del circuito. Entonces, ¿cuánto vale la corriente en el resistor? La corriente en el resistor, ya saben que la corriente pasa por el resistor, la misma que pasa por el capacitor es el voltaje de la fuente menos el voltaje del capacitor dividido para la resistencia. Y la corriente que pasa por el capacitor, si utilizamos la ecuación que ustedes ya conocen, es la capacitancia por la derivada del voltaje que está en ese capacitor. Esos son conceptos de teoría de circuitos. Si nosotros tomamos esta ecuación A y esta ecuación B y las igualamos, nosotros podemos determinar una ecuación que relaciona entrada y salida de este sistema. Entonces, en el momento de igualar estas dos ecuaciones, nos va a dar, aquí voy a escribir con la notación simplificada de la derivada. La derivada del voltaje en el capacitor más 1 sobre esta constante RC, voltaje por el capacitor, eso es igual a 1 sobre RC, voltaje de la fuente. Entonces, esta ecuación de aquí se denomina ecuación diferencial. Como está con la primera derivada acá, es la ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué es lo que hace esta ecuación diferencial de primer orden? Relaciona de forma implícita entrada y salida de nuestro sistema. Ustedes pueden notar que esta entrada, aquí está salida. Y aquí está justamente la derivada de la salida y aquí está la entrada. Entonces, esta ecuación diferencial relaciona entrada y salida de este sistema de forma implícita. Para que sea la relación de forma explícita hay que resolver esta ecuación diferencial. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios sencillos de cómo podemos resolver esta ecuación diferencial para determinar algunas características del sistema. Y más adelante esta ecuación diferencial se simplifica muchísimo su cálculo a través del análisis de Fourier. En lugar de hacer derivadas, vamos a hacer multiplicaciones. Pero aquí ustedes ya pueden ver el ejemplo sencillo de un sistema. Entrada, señal de entrada, señal y señal de salida. Bien, entonces aquí vamos a hacer la primera pausa y vamos a seguir hablando sobre lo que son los sistemas, propiedades, hasta llegar a un sistema que nos interesa mucho saber cómo funciona, que se llama el sistema que es lineal e invariante del tiempo. Prácticamente todo este curso va a ser el análisis de ese tipo de sistemas. Entonces vamos a hacer aquí nuestra primera pausa.
Y vamos a continuar con algunas propiedades de los sistemas en general. Recuerden que un sistema puede simplificarse como algo que produce una transformación de la señal de entrada. Y ese resultado se denomina salida o respuesta. Pero en general la palabra que se puede utilizar para denominar un sistema es transformación. Estos sistemas, como ya vimos antes del primer receso, pueden ser representados con este cajoncito o bien con una flecha, cualquiera de los dos. Esos sistemas se pueden conectar de una manera muy similar a como ustedes han conectado circuitos. Por ejemplo, yo puedo conectar dos sistemas en serie. Sistema 1 y acá el sistema 2. Y por aquí la salida y aquí la entrada. Es una conexión en serie simple. La salida de un sistema es la entrada al otro sistema. La otra manera de conectar o interconectar sistemas es en paralelo. Por acá tendría sistema 1, por acá vendría el sistema 2 y la suma de esos dos sistemas sería la salida. Y obviamente yo puedo mezclar estos dos tipos de interconexiones. Tendría conexión serie y paralelo. Y existe una tercera forma que es la conexión de retroalimentación. Está por aquí mi señal de entrada. Aquí en este sumador se va a retroalimentar este sistema. Aquí está el sistema 1. La salida de este sistema 1 viene a hacer la entrada de este otro sistema 2 y la salida de este sistema 2 viene a retroalimentar este sistema. Aquí tengo la salida. Entonces es muy sencillo. Conexión en serie. Conexión en paralelo. Y esta última se conoce como conexión de retroalimentación. Muy sencilla la manera de interconectar sistemas. Entonces, tengo una cierta señal. Voy a escribir aquí con notación continua o de una señal continua. X de t viene a un cierto sistema. Vamos a llamarle S sub 1. Y tengo por aquí una señal Y de t que le hemos denominado salida o respuesta. Y lo que vamos a ver ahora es algunas propiedades de este sistema. Y en particular la propiedad que nos va a interesar, me suena que me adelanto un poco, es de que el sistema sea lineal e invariante en el tiempo. Es decir, una propiedad que junta que el sistema sea lineal y la otra que sea invariante al tiempo. Entonces la primera propiedad que vamos a analizar son que el sistema tenga o no tenga memoria. Entonces la primera propiedad es un sistema con y sin memoria. Empecemos con esta definición para a partir de eso ver que es un sistema con memoria. Entonces, un sistema sin memoria es aquel en cuya salida depende únicamente, cuya salida en un cierto instante de tiempo depende únicamente de la entrada en ese instante de tiempo. Por ejemplo, la salida a los 10 segundos, por ejemplo, y de 10, depende únicamente de la entrada en 10 segundos, que sería X de 10. Esa es la definición de un sistema sin memoria. Si no cumple con esa característica, es un sistema con memoria. Por ejemplo, el sistema con memoria necesitaría para calcular su salida no solamente la entrada presente, sino también entradas pasadas. Y esas entradas pasadas, de alguna manera, el sistema tendría que memorizar o almacenar. Y ya sería un sistema con memoria. Entonces, es sencilla la definición de un sistema sin memoria. Es aquel cuya salida depende, cuya salida en un cierto instante de tiempo depende únicamente de la entrada en ese instante de tiempo. Por ejemplo, un sistema sin memoria sería, aquí vamos a escribir con la notación que hemos utilizado, la salida y de t es igual a x de t. Por ejemplo, aquí podemos utilizar este mismo ejemplo, decir que la salida en el instante
10, supongamos que segundos, la salida a los 10 segundos depende únicamente de la entrada a los 10 segundos. Eso para nosotros es un sistema sin memoria. Y un ejemplo de un sistema con memoria es un tipo de sistema que lo vamos a utilizar más adelante que se conoce como el acumulador. Ese es un sistema en tiempo discreto con memoria. El acumulador es simplemente una suma que se va haciendo constantemente. Pero aquí tiene esta terminología de ser un acumulador. Entonces el acumulador, noten que aquí estoy utilizando la notación de un sistema discreto. La salida, y de n, es igual a la acumulación de las muestras de entrada. Entonces, acumular es simplemente sumar la señal de entrada desde k igual de menos infinito hasta un cierto valor de n. Una de las cosas que tienen que observar es que este valor de n de aquí corresponde a este valor de acá. Vamos a hacer un ejemplo sencillito de este acumulador. Y vamos a ver por qué este necesita memoria. Entonces, siempre observen esta etiqueta que se coloca aquí, que me indica si es una señal discreta o continua. Entonces, vamos a evocar una señal x de n, que 0 valga 1, en menos 1 valga menos 2, en menos 2 valga 3, en 1 valga 3 también, y acá en 2 valga menos 1. Esta va a ser nuestra señal x de n, que es justamente la señal que vamos a ir a acumular. Entonces noten que este sistema va desde menos infinito hasta un cierto valor de n. Entonces el menos infinito va por acá, se va a ir acumulando desde la izquierda. Y vamos nosotros a colocar que aquí va a ser nuestro valor de n. Entonces este sistema va a ir sumando todas las muestras hasta ese instante de tiempo. Aquí coloquemos en evidencia que todas las otras muestras valen 0. Es una señal bastante sencilla. Entonces el acumulador es un sistema con memoria discreta. Vamos a ver dónde aparece la memoria aquí. Entonces si yo vengo sumando hasta este punto de aquí, voy a sumar 0, más 0, más 0, más 0, más 3. Voy a tener 3. Para la siguiente muestra, voy a tener que agregar el menos 2, pero noten que este resultado de 3 ya tuvo que estar memorizado para calcular ese resultado. Y este resultado de aquí, si sigo la siguiente muestra, vale 1, más 1. Y para ese cálculo tengo que tener almacenados estos dos resultados previos. Y este sería y de n igual a 0, como ustedes pueden observar. Entonces, para calcular la salida de este sistema necesito, por ejemplo, la salida en el instante menos 1 aquí. Necesito la entrada en ese instante de tiempo, que es menos 2, y un resultado previo que tiene que ser almacenado de alguna manera en el sistema, que es este valor de 3. Entonces, este sistema acumulador, que también se le puede denominar sumador, pero generalmente se lo denomina acumulador, es un sistema discreto con memoria. Necesito almacenar un resultado previo para calcular mi resultado actual. Otro ejemplo de un sistema con memoria es el retraso de una unidad, por ejemplo. Y de n es igual a x de n menos 1. Vamos a ver por qué este es un sistema con memoria. Porque para calcular la salida en el instante 7, por ejemplo, yo necesito la entrada en el instante 6, como ustedes pueden observar. Para calcular la salida en el instante 7, necesito la entrada en el instante 6. Entonces, de alguna manera yo tengo que almacenar una entrada pasada para poder generar la salida presente. Sencillo lo que es un sistema con memoria o sin memoria. Y esta parte de aquí, en electrónica digital, ustedes la van a implementar con los flip-flops. Los flip-flops lo que hacen es retener un cierto nivel de voltaje durante el periodo de reloj, y es la manera de generar estos elementos de memoria. Ya. Otra de las propiedades
sea, la primera es un sistema con memoria o sin memoria. La segunda propiedad tiene que ver con si el sistema es invertible. Entonces, veamos cómo o cuándo digo que un sistema es invertible. Y justamente aquí aparece un concepto relacionado que se llama sistema inverso. Esto ustedes más o menos ya lo han visto en su curso de cálculo, donde vieron que la operación de integración y derivación son operaciones inversas. Si usted integra una función y ese resultado luego lo deriva, me queda la misma función. Esa es la idea de lo que es un sistema invertible. Entonces, de forma general, yo tengo aquí una cierta entrada x de n que viene en cierto sistema 1 y esto me va a generar una salida y de n. Si esta salida y de n viene a otro sistema que voy a dictar como si s sub i, y lo que yo observo aquí en la salida es la señal wn, que es igual a x de n, yo digo que este sistema S1 es un sistema invertible y este sistema S sub i se conoce como sistema inverso. Sistema inverso. Entonces, de una forma muy sencilla podemos hacer un ejemplo. Esto de aquí, como ustedes pueden ver, está en tiempo discreto. Y podemos hacer un ejemplo utilizando un sistema en tiempo continuo. Entonces, tengo aquí mi entrada x de t, que viene de un sistema que produce una salida que es el doble de la entrada. Una salida es el doble de la entrada. Esa va a ser la operación que realiza este sistema. Y después entra a otro sistema que va a generar la función wt, que va a coger esa señal y de t y la va a dividir para 2. Y lo que voy a observar aquí es la señal wt, que evidentemente es igual a x de t. Es muy sencillo. La idea de un sistema invertible, lo que es el sistema inverso, que la señal se multiplica por 2, luego se divide para 2 y lo que ingresó salió. Sistema inverso o invertible. ¿Cuál sería un ejemplo de un sistema no invertible? Por ejemplo, este x, para que ustedes lo piensen un poquito, que y de n es igual a 0. Este sistema de aquí ustedes lo van a analizar un poco más a detalle en casa para que vean por qué es un sistema no invertible. Y un ejemplo que es interesante, por lo que a veces uno se olvida de que existe un signo por ahí, es el sistema y de t es igual a x cuadrado de t. Vamos a ver por qué este tema es no invertible. Entonces entra x de t, viene aquí a un sistema que lo que hace es el cuadrado. Y lo que voy a observar aquí es la señal y de t, que es x cuadrado de t. Entonces, si yo puedo colocar aquí un sistema que me genere exactamente la misma entrada, yo diría que el sistema es invertible. Pero ¿qué pasa con este x cuadrado? Vamos a suponer que aquí ingreso más 2. Al pasar por el sistema aquí tengo 4. Vamos a suponer que aquí tuviera la raíz. Y aquí saldría 2. En apariencia es un sistema invertible. Pero ¿qué pasa si aquí ingresa menos 3 al cuadrado? Va a ser 9. Y si saco la raíz va a quedar aquí más 3. Ustedes pueden ver que en este caso la salida es distinta de la entrada y no puedo colocar un sistema aquí que me permita hacer la inversión de esa función, porque justamente aquí el cuadrado lo que hace es comerse el signo de la entrada. Entonces, es que se desaparece el signo y no sé cómo recuperarlo. Lo único que puedo capturar es su magnitud. Entonces, este es un ejemplo de un sistema no invertible. Y este de acá también, pero este de acá ustedes lo observan en casa. Interesante ver ese sistema. Un ejemplo común en el contexto de telecomunicaciones, lo que es un sistema invertible, es el que ustedes van a analizar más adelante en su materia de teoría de la información, que es la codificación. La codificación. Por ejemplo, la letra X se puede codificar como 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Se transmite por el canal y lo que observa el receptor es 1, 0, 1, 0,
1, 1, 0. Aquí se codifica y acá esta cadena de bits se decodifica. Entonces, codificación y decodificación son ejemplos en el contexto de telecomunicación de lo que son sistemas invertibles. Entonces, el sistema inverso en este caso es la decodificación. Y ustedes van a ver codificación de fuente y codificación de canal, donde comprimes la información y en el otro añades redundancia para que pueda ser más robusta esa información al pasar por el canal de comunicación. Entonces ya hemos visto dos propiedades. Un sistema con y sin memoria. Y la segunda propiedad es que es un sistema invertible. Y si es invertible debe haber un sistema inversor. Vamos con otra propiedad que es la causalidad. Esta palabra es parecida a otra que ustedes ya han de haber utilizado, que es casualidad, que significa coincidencia. En este caso es diferente el término, aunque es similar. Entonces, estos sistemas causales tienen una definición muy sencilla en la cual la salida. Aquí cuando hablamos de entrada y salida, recordemos que en nuestra anotación la letra X es una letra que la vamos a reservar para las entradas de nuestro sistema. Y la letra Y va a ser nuestra etiqueta para la salida. Entonces, entrada y salida generalmente van a estar con estas letras X y Y. Entonces, un sistema se dice que es causal cuando la salida depende de instantes presentes y pasados de la entrada. Esa es la definición de un sistema causal, cuando la salida depende de instantes presentes y pasados de la entrada. Un ejemplo de estos sistemas, vamos a escribir acá. Señal y de n es igual a x de menos n. Ustedes pueden reconocer esta operación de aquí. Es una de las transformaciones de variable independiente que comentamos en la clase anterior, que es reflejo o inversión. Entonces vamos a analizar este sistema de aquí. ¿Qué pasa si n es positivo? Si n es positivo, lo que va a suceder es que esta salida de aquí depende de valores pasados. Depende de valores pasados. ¿Y qué pasa si n es negativo? Lo que va a suceder es que esta salida depende de valores futuros. Depende de valores futuros. El depender de valores futuros es no causal. Vamos a verlo de una manera más particular. Vamos a suponer que n es mayor que 0. El primer caso. Entonces, y de n es mayor que 0, 4, es igual a x de menos 4. Entonces, noten que para encontrar la salida en el instante 4, yo necesito un valor pasado, que es en el instante menos 4. Entonces, voy a ponerlo aquí. Para que sea más fácil de ver menos 4 y 4. Entonces, para saber la salida en este instante, necesito la entrada en un instante pasado, menos 4. Y de una manera similar se puede ver para el caso cuando n es negativo. Si quiero saber la salida de menos 4, voy a insertar el valor de la entrada en un instante futuro 4. Entonces, en este caso, es un sistema no causal. Entonces, la idea de causalidad es que la salida en un instante de tiempo depende de la entrada en ese instante de tiempo y valores pasados de esa entrada. Estas propiedades van a aparecer en múltiples ejercicios más adelante, entonces ustedes los van a entender mucho mejor ya cuando hagamos los ejercicios. La otra propiedad se conoce como propiedad de estabilidad. Y esta idea de estabilidad ustedes ya la han experimentado de alguna manera si es que han trabajado con un circuito en un protoboard. Por ejemplo, si ustedes conectan los 5 voltios de la fuente y el circuito está bien cableado, ustedes van a ver que al medir el voltaje en un resistor, ese voltaje es finito. Pero ¿qué pasa si existe un cortocircuito? Usted conecta a una fuente que es finita y en una sección de su circuito va a haber una corriente que tiende al infinito y por ende el sistema se quema o se daña. Entonces, estos sistemas estables, ustedes van a ver que en algunos libros le dicen sistemas vivo.
Y aquí vamos a escribir lo que significa o de dónde viene esta palabra y entender qué es un sistema estable. Entonces, esta viene bounded input y bounded output. Entonces, un sistema es estable cuando cumple con esa característica de que la entrada sea acotada y me genere una salida que sea acotada, que en otras palabras quiere decir que un sistema es estable que en el momento en que al conectar una entrada finita, la salida también sea finita. Si lo ponemos con nuestra notación de sistemas, decimos que el sistema es estable si esta entrada es acotada, finita o medible y me produce una salida que también es acotada, finita o medible. En el caso de un circuito, este tiene voltaje y una resistencia. Y la entrada es la señal de voltaje de la fuente y la salida es el voltaje que está en la resistencia. Es un sistema estable o vivo. En cambio, si, por ejemplo, pareciera un cortocircuito, usted ingresa una señal finita en la fuente, pero ese cortocircuito hace que la corriente tienda al infinito y sería un sistema inestable en ese caso. Entonces, es uno de los conceptos que generalmente ustedes lo van a encontrar en los libros de sistemas vivo, que es entrada acotada, que significaría entrada finita, tiene que producir una salida que es finita. La propiedad que vamos a ver aquí es una de las más importantes porque el curso en sí es el análisis de un tipo de sistema que tiene una de las características de sistemas que sean invariantes al tiempo. Y vamos a ver justamente esa propiedad, que un sistema sea invariante al tiempo. Entonces, nosotros decimos que un sistema es invariante al tiempo cuando observo el siguiente resultado. Yo tengo una señal x de t continua que entra a un sistema y me genera la señal y de t. O puedo decir también que el sistema responde con la señal y de t. Si esta entrada es desplazada t sub 0 posiciones y si el sistema me responde con la misma salida y de t, pero también desplazada t sub 0 posiciones, yo digo que este sistema es un sistema invariante del tiempo. Es decir, que el comportamiento y características del sistema están fijos en el tiempo. Es decir, que si por ejemplo al mediodía usted ingresa una señal y observa un cierto comportamiento, si usted ingresa esa señal a las 3 de la tarde, observa el mismo comportamiento, simplemente atrasado o adelantado dependiendo de cuánto vale este valor de sub 0. Entonces, eso es un sistema invariante en el tiempo. Comportamiento y características de ese sistema están fijos en el tiempo. En el caso discreto es similar. Si x de n produce una salida o respuesta y de n, si ese sistema o esa señal de entrada es desplazada n sub 0 posiciones y yo observo que es la misma salida y, simplemente desplazada n sub 0 posiciones, digo que el sistema es invariante al tiempo. Si no cumple con esta característica, es un sistema variante al tiempo, pero esos sistemas no nos vamos a ocupar. Entonces, esta propiedad la vamos a analizar a detalle en este curso, lo que es un sistema o sistemas invariantes al tiempo. La siguiente propiedad va a acompañar a esta característica de ser invariante al tiempo, que va a formar un tipo de sistema que se conoce como sistema lineal invariante al tiempo. Entonces, veamos qué significa que un sistema sea lineal. Y vamos a hacerlo de forma similar a lo que mostramos en la parte invariante del tiempo a través de un esquema muy sencillito. Vamos a utilizar, en este caso, dos señales o dos funciones. Entonces, yo digo que un sistema es lineal si cumple con la siguiente característica. Una cierta señal x1 de t produce una salida y sub 1 de t. Otra señal x sub 2 de t entra a un sistema y me genera la señal y sub 2 de t.
Si yo sumo estas dos señales, x sub 1 de t más y sub 2 de t, y lo que yo observo es que el sistema responde o tiene una salida que es y sub 1 de t más y sub 2 de t, yo digo que este sistema de aquí es lineal. Digo que este sistema es lineal. Esta es, digamos, parte de la definición de la linealidad y es conocida como la propiedad aditiva. Que se complementa con otra propiedad que se conoce como propiedad de escalamiento. Y es sencillo, volviendo a esto de acá. Si yo escalo a sub veces, a es una constante, la señal x sub 1 de t, y le sumo la señal y sub 2 de t, que también ha sido, perdón, la señal x sub 2 de t, que también ha sido escalada, y si el sistema me responde con a veces, la misma constante, la respuesta del primer sistema, más b veces, la respuesta del segundo sistema, y completado la definición de lo que es un sistema lineal, y esta se conoce como propiedad de escalamiento. Entonces, en general, esta de aquí es la definición de lo que es un sistema lineal. Si yo tengo respuestas a dos entradas individuales y luego sumo esas, perdón, aquí es X. Aquí es X. Si yo sumo esas dos señales, el sistema me responde con la suma de las dos salidas individuales. Yo digo que ese sistema es lineal. Digo que ese sistema de ahí es lineal. Entonces, aquí nos vamos a enfocar principalmente en un tipo de sistemas que se conoce como sistema lineal e invariante al tiempo. El sistema puede ser continuo como discreto. Y este sistema lineal invariante al tiempo tiene una sigla que la vamos a utilizar en todo el curso, que es SLTI. Es la misma sigla que está en el libro en inglés, sistema lineal invariante al tiempo. O también se le suele escribir así, sistema LTI. Entonces, el curso en sí va a ser enfocado al análisis de este sistema, que es un sistema que tiene las dos características, ser invariante al tiempo y ser lineal. Tiene que cumplir las dos, porque hay sistemas que son invariantes al tiempo, pero no son lineales. Y hay sistemas que son lineales, pero no son invariantes al tiempo. Y eso ustedes lo van a ir observando en los ejercicios que están en la lista. A ver, déjenme revisar un detalle. Bien, entonces con esto hemos completado lo que son los temas de la semana 2. Hemos hablado del impulso, la función escalón unital, que como les digo va a ir apareciendo en todo el curso, entonces ustedes poco a poco las van a ir conociendo mejor. Hemos visto los sistemas continuos en tiempo continuo y tiempo discreto. Ya saben, para nosotros señal es información y sistema es una transformación. Queremos extender, podemos decir que es una transformación de esa señal de entrada que nos va a generar un cierto tipo de señal de salida que es la respuesta del sistema. Y esas propiedades básicas de los sistemas con memoria y sin memoria, sistemas estables, sistemas invertibles, sistemas invariantes al tiempo, sistemas lineales, y en particular nos interesan sistemas que tengan la característica de ser invariantes al tiempo y lineales. Y nos vamos a enfocar todo el capítulo 2 a estudiar cómo nosotros podemos calcular la salida de sistemas que sean lineales e invariantes al tiempo. Entonces, con esto hemos
terminado, pueden prender la cámara para tomar lista.